Proyecto de aula expresando las emociones a través del lenguaje no verbal, desarrollando competencias socioemocionales. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, Facultad Humanidades y Ciencia de la Educación, carrera Maestría en Ciencia de la Educación, módulo Diseño de Proyecto Educativo, Proyecto de Aula, integrante Judith del Socorro Barras Cáceres, quien le habla, a la docente Magíster Caterine Bedoya Mejía. La propuesta didáctica de este proyecto titulado Expresando las emociones a través del lenguaje no verbal, desarrollando competencias socioemocionales, el cual tiene como propósito ser una solución a la problemática que vive hoy en día muchos estudiantes a consecuencia de las constantes peleas y el bajo nivel académico, y busca organizar diferentes estrategias didácticas que beneficien a los estudiantes de los grados 10 y 11 de la institución educativa distrital Jacqueline Kennedy, ubicada en Santa Marta de la Jornada Tarde, a mejorar los problemas socioemocionales que actualmente están afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el área de castellano, pero que pueda ser transversal a otras asignaturas más adelante. Objetivo general: desarrollar un proyecto de aula basado en la implementación de estrategias en competencias socioemocionales que permitan mejorar el rendimiento escolar a través de actividades que involucren el lenguaje no verbal en los estudiantes del grado 10 y 11 de la IED Jacqueline Kennedy. Este proyecto tiene como objetivos específicos, primero, desarrollar las actividades a través del lenguaje no verbal que involucren las estrategias que ayudan la autorregulación y la autoconciencia para el mejoramiento escolar. Segundo, potenciar actividades que implementen las competencias socioemocionales para autorregular las emociones y puedan relacionarse correctamente con los demás. Y como tercer objetivo, tenemos utilizar las emociones en las diferentes actividades de manera creativa, utilizando el lenguaje no verbal como complemento importante de la comunicación en las situaciones reales de su contexto. Agentes implicados. Para la realización del presente proyecto es necesario los docentes del área de castellano que trabajarán en equipo para coordinar y organizar las actividades precisamente de los grados 10º y 11º. Coordinador del área quien ayudará y aprobará el cumplimiento del proyecto. Al igual el coordinador académico quien evidenciará las actividades, el coordinador de convivencia, el rector y de suma importancia la psicoorientadora de la institución especialista en problemas socioemocionales, quien será la encargada de velar por los casos más intensos en la problemática. Y que no queda más de que decir que la familia también es un ente implicado en este proceso. Los objetivos que impactan desde lo conceptual saber es desarrollar las actividades a través del lenguaje no verbal que involucren las estrategias que ayuden la autorregulación y la autoconciencia para el mejoramiento escolar. Los resultados de aprendizaje que se esperan son: conozco mis emociones y las comunico a través del lenguaje no verbal, identifico las consecuencias de mis emociones en mí mismo y en el entorno, actúo con organización, atención y flexibilidad. Contenidos de aprendizaje son autoconciencia, reconocimiento de las emociones, uso del lenguaje no verbal en la comunicación, autorregulación, tolerancia a la frustración y la comunicación asertiva. Recursos didácticos. Entre los recursos didácticos tenemos videos, emojis, emoticones, hechos de cartulinas y cartón, lecturas de casos, presentación de encuestas en documentos de Google sobre las emociones, video YouTube, mis emociones. Y las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar son el trabajo cooperativo, uso del lenguaje no verbal, expresiones corporales, gestos, emojis, emoticones, uso de las TIC y de los aparatos tecnológicos, secuencias didácticas. La evaluación de aprendizaje: utilizaremos primero la diagnóstica, lluvia de ideas sobre sus problemas y emociones y conocimiento, registro permanente de las participaciones de los estudiantes,
sistemática porque será mediante una rúbrica. En el objetivo que impacta de manera saber hacer, tenemos potenciar actividades que implementen las competencias socioemocionales para autorregular las emociones y puedan relacionarse correctamente con los demás. Los resultados de aprendizaje que se esperan es: reconozco las emociones que generan pensamientos irracionales, controlo mis impulsos, enfrento los obstáculos que puedan interferir con mis planes a futuro. Contenidos de aprendizaje: escucha activa, manejo de emociones, manejo de conflictos. Los recursos didácticos que vamos a utilizar son lecturas de casos, mimos, pinturitas para los mimos, carteleras y videobin, guía de lecturas de casos. Las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar son los dilemas morales, lenguaje no verbal y estudios de caso. La evaluación de aprendizaje va a ser continua mediante registro de participación, y la evaluación siempre será formativa durante toda la actividad. El otro objetivo es actitudinal, saber ser. Utilizar las emociones en las diferentes actividades de manera creativa, utilizando el lenguaje no verbal como complemento importante de la comunicación en las situaciones reales de su contexto. Tenemos como resultados de aprendizaje: identifico las consecuencias de mis emociones en mí mismo y en el entorno. Expreso de forma positiva lo que estoy pensando, aún me sienta afectado por alguna situación. Uso mis habilidades para mejorar en mi comunidad. Los contenidos de aprendizaje son la empatía, la asertividad y la responsabilidad. Como recurso utilizaremos video en YouTube, juegos, lecturas de casos, dramatización y por supuesto los mimos de los valores. Entre las estrategias de aprendizaje utilizaremos la secuencia didáctica de las competencias socioemocionales, lecturas de dilemas morales, trabajo cooperativo, involucramos a la participación a la familia. Y en la evaluación, como todos sabemos, es constante y formativa, donde se observen las potencialidades en las habilidades adquiridas. Registro permanente del avance de los estudiantes, es participativa e involucra a toda la comunidad. Caracterización del elemento innovador. El presente proyecto constituye un reto en el cambio de actitud de los estudiantes en cuanto a sus problemas socioemocionales, como en el mejoramiento escolar. Se genera la motivación en las actividades creativas con el uso de la tecnología y la comunicación no verbal, en donde muchos estudiantes desearán participar activamente. Entre las acciones o actividades que apoyan esta innovación está la utilización del lenguaje no verbal como medio para expresar sus emociones de manera libre, sin el uso de la palabra, y así comunicarse de manera espontánea y libre. Ellos podrán comunicarse con sus compañeros, con su familia y con todo lo que gira a su alrededor. La metodología es basada en implementar las competencias socioemocionales de manera de secuencia didáctica, de manera que se realiza por medio de actividades innovadoras, como son los dilemas morales, el uso del lenguaje no verbal, que va seguido con gestos corporales, lúdicas, drama, mediante un trabajo cooperativo, en donde los estudiantes participan en actividades de forma motivadora, como son los mimos y otras más que se van presentando en el transcurso de las actividades. Las actividades van agrupadas en 3 secciones. Cada sección tiene 3 actividades. La sección 1, titulada Me expreso conmigo misma. Objetivo de enseñanza: desarrollar actividades a través del lenguaje no verbal que involucra las estrategias que ayuden a la autorregulación y la autoconciencia para el mejoramiento escolar. Son 3 actividades, como lo había dicho, y se va a desarrollar durante un periodo. La primera actividad: ¿quién soy y cómo me siento?
El resultado que se espera es que los estudiantes se reconozcan a sí mismos, es decir, su autoconcepto. Metodología didáctica activa, grupos cooperativos y el lenguaje no verbal. Instrumentos o herramientas. Bueno, se utilizará la misma evaluación formativa, se evaluará la participación de los estudiantes en un registro de avance. Se realizará un diagnóstico primeramente con lluvia de ideas, luego se dan indicaciones precisas a los estudiantes que deben mediante un dibujo plasmar una descripción de sí mismos, donde muestren sus intereses y deseos. Ya luego en grupo se va mirando las imágenes y así se sabe a quién se refiere. La actividad 2, expreso lo que siento, tiene como resultado de aprendizaje regular mis emociones en mí mismo y en el entorno, promoviendo el diálogo. La metodología didáctica es el trabajo cooperativo y el dilema moral. Se muestra con gestos las diferentes emociones. Los instrumentos o herramientas evaluativas a utilizar son preguntas que se van haciendo de modo en toda la actividad o la sesión, que puedan visualizar sus acciones. Descripción de la actividad. El docente expresa una situación particular porque Juan decide escoger una carrera que no le gusta, y de allí provienen muchas emociones que los alumnos representan por medio de emojis y emoticones en sus cuadernos. La actividad 3, encuentro mi punto de vista. El resultado de aprendizaje, identificar las emociones, sus causas y sus efectos. La metodología didáctica activa, se presenta un dilema mediante una lectura colectiva y se utiliza imagen ilustrativa que manifieste sus emociones en carteleras. El instrumento que se va a utilizar es la participación de los estudiantes de manera formativa. En esta actividad, el docente presenta un dilema por medio de una lectura llamada Mateo, el chef de la familia. Después, los estudiantes, por medio de un emoji en una cartelera, expresan situaciones vividas por ellos iguales o parecidas, donde muestren sus emociones, y por medio de gestos demuestren sus acciones o consecuencias. En la sesión 2 me expreso con los demás. Al igual que la otra sesión, también tiene 3 actividades y dura un periodo. El objetivo principal de esta sesión es potenciar actividades que implementan las competencias socioemocionales para autorregular las emociones y puedan relacionarse correctamente con los demás. La primera actividad, controlo mis pensamientos. El resultado de aprendizaje es conectar mis pensamientos irracionales con las emociones que los provoca para reemplazarlos por pensamientos tranquilos. La metodología es mediante grupos cooperativos, se presenta un dilema moral donde se haya discutido con alguien. Lo demuestren por medio de los gestos corporales de los mismos. El instrumento evaluativo es registro de participación de Google Docs de los grupos de manera formativa. La descripción de la actividad. El docente presenta el dilema moral en donde se ha discutido con alguien y muestra el pensamiento irracional donde siempre se dice que es culpable, reflejando diferentes emociones como la tristeza y al final la tristeza o la felicidad. La actividad 2, es mi propia voluntad. La metodología didáctica activa es en grupos cooperativos, se observa un video y luego se hace una encuesta en documento de Google. Aquí tenemos el enlace, lo podemos ver, o el link, y cuya herramienta evaluativa se registra mediante la participación activa y los avances en la encuesta realizada en ese documento Google. Descripción de la actividad. El docente presenta varios videos mediante el video BIM, como la fuerza de voluntad. Nos permite autorregularnos. Se toma como ejemplo cuando ellos, por descuido, por tener otras preferencias, obtienen malas calificaciones. Al final se realiza una pequeña encuesta a los estudiantes desde documento de Google, en el link que ya les había mostrado.
La actividad 3, venceré y me expresaré. El resultado de aprendizaje, enfrento los obstáculos de las emociones desagradables que no me dejan ser mejor estudiante. Mediante un video en YouTube se muestra imágenes a los grupos cooperativos. Para dar respuesta a esas imágenes se utiliza emojis conocidos por todos. Ahí muestro el enlace de YouTube, ahí donde van a participar los estudiantes. El instrumento es un registro de participativo individual de manera formativa. Descripción de la actividad. Al iniciar la actividad se recuerda los logros de la actividad anterior. Se presenta un video de YouTube de las emociones utilizando el lenguaje no verbal y ellos escogen según la imagen. Además, se presenta una lectura donde se vencen los obstáculos y las frustraciones. En la sesión 3, con nuestros desafíos. El objetivo de enseñanza es utilizar las emociones en las diferentes actividades de manera creativa, utilizando el lenguaje no verbal como complemento importante de la comunicación en las situaciones reales de su contexto. Al igual, tiene una duración de un periodo y tiene 3 actividades. En la primera actividad, los mismos dicen no a la agresión. El resultado que se espera es limita los aspectos negativos del conflicto e incrementa los positivos, como los valores, en este caso la responsabilidad. La metodología didáctica activa son los grupos que conforman representaciones con los mismos, simbolizan valores de manera lúdica mediante un drama. El instrumento de evaluación es el registro de notas de participación constante y formativa. La descripción de la actividad. Esta actividad, después que los grupos reconocen la agresividad que causa daños psicológicos o físicos, se descubre que mediante los valores y buenos comportamientos se invita a toda la comunidad educativa a disfrutar de este evento, especialmente a los padres de familia. Actividad 2. Determino mi vida. El resultado de aprendizaje que se espera es construyo mi proyecto de vida. La metodología dinámica lúdica de retos mediante imágenes en grupos cooperativos. Se interrelacionan los obstáculos, esfuerzos, críticas, éxitos de otros y el instrumento de evaluación es por medio oral. Se realiza un diálogo grupal donde se determina los alcances de la actividad, luego se hace registro de las participaciones de los grupos. Descripción de la actividad. El docente presenta 2 figuras de 2 personajes, una con mentalidad fija y una con mentalidad de crecimiento. Cada grupo expone lo que siente en ambas mentalidades y cada uno mediante un dibujo edifica su sueño personal, familiar, laboral y académico en 5 años. Reconoce que la empatía es fundamental para enfrentar sus desafíos y lograr propósitos. En la actividad 3, para terminar, mi asertividad. Resultado de aprendizaje, expreso de forma positiva lo que estoy pensando, aún me sienta afectado por alguna situación. La metodología didáctica activa, mediante los grupos cooperativos, los estudiantes representan por medio de monólogo un dilema moral de su vida cotidiana. El instrumento evaluativo, al final se realiza una rúbrica en donde se evalúan los logros de las 3 sesiones. Descripción de la actividad. El docente motiva a los estudiantes mediante la lectura de un dilema sobre los prejuicios sociales y al final ellos realizan un monólogo donde utiliza con asertividad y son conscientes de determinar qué emociones deben controlar en sus vidas. La evaluación de este proyecto se realizarán diversas actividades, proporcionarán notas en equipo constantemente que los alumnos se irán sometiendo a actividades evaluables antes de la evaluación final. Verán los errores o equivocaciones cometidas y tendrán opciones de mejorar
para trabajar los vacíos que puedan presentar durante la estrategia de aprendizaje. Será una evaluación formativa con un proceso permanente, sistemático, de manera cualitativa, donde se valoran los procesos de aprendizaje que los estudiantes alcanzarán en el desarrollo de las competencias socioemocionales en las diferentes actividades, donde se evidencie un aprendizaje para ser mejores. Se realizarán rúbricas para comprobar la autorregulación obtenida. Se debe aplicar la autoevaluación y la coevaluación fundamental para que los estudiantes tomen conciencia en su propio aprendizaje y el resultado de sus esfuerzos. El docente facilitará los mecanismos para poder evaluarse. El proyecto de aula planteado será de gran importancia para nuestra institución Jacqueline Kennedy, porque en ella se evidencia el paso a paso de actividades que buscarán resolver la problemática actual y que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Le ayudará en el mejoramiento y es necesario para el éxito de este proyecto que se dé una flexibilidad del currículo para ubicar esas actividades. De igual forma, en cuanto a lo personal, se mantiene el liderazgo. Desde el rol de docente, con ayuda de los directivos de la institución, es de mucha satisfacción que se logre la integración de las competencias socioemocionales con las diversas actividades ya planteadas. Primeramente desde el área de castellano y después se logrará de forma transversal a las demás asignaturas. Muchas gracias, ha sido un placer mostrar mi proyecto de aula.